You can't fight the friction. So easy. You can't take the pressure. So easy. I start them to be strong. You can't fight the friction. So ease it off. I have seen gods fly. I've seen men build weapons that I couldn't even imagine. I've seen aliens drop from the sky. Yeah. But I have never seen anything like this. How much more are you hiding? Hold up. Bienvenidos de vuelta a Roboraptor, pasado mi temporada de exámenes, porque tú ahora mismo creo que no tienes. Yo estoy buscando trabajo. Temporada difícil, entonces queremos empezar a hablar, porque lo que ocurre ahora, si no os habéis dado cuenta, es que cada vez no existe la temporada de verano ya. Empiezan a soltar estrenos gordos cada vez más pronto. Hemos tenido una peli de Marvel gorda este año ya en febrero, entonces hay que hablar de ella. Al mismo tiempo tenemos preparado un par de vídeos que van a ser estructuralmente un poco diferentes para hablar de otras películas que nos hemos dejado atrás. Y después daremos nuestro repaso de 2017 y previsión de 2018, porque realmente lo gordo no empieza hasta finales de este mes. Así que con esto pasamos a Black Panther, que no sé tú qué expectativas tenías. Vamos a ver, yo a este superhéroe lo conocí a raíz de una serie de animación que no sé si me la enseñaste tú una vez o yo te la enseñé a ti. Sería la de Vengadores. La de Vengadores, los No, héroes más poderosos del universo. Que la canceló Disney cuando se adueñó de Marvel. Y un personaje muy interesante, muy exótico, que planteaba un concepto de superhéroe totalmente diferente al que nos tenía acostumbrados hasta la fecha Marvel. Una especie de Batman no tan dark africano, exaltación de los valores de esa cultura, y además presentando una sociedad que hacía que toda la tecnología de Tony Stark palideciera. Sí. Era un filón que tenían que explorar de alguna manera. Entonces, al principio, cuando se hablaba de esta película, los jefazos como Kevin Feige y demás decían: ¿cómo haríamos Wakanda? Sí. Sería una ciudad como cualquier otra, pero un nivel de tecnología superior y tal. ¿Nos arriesgamos a hacer Wakanda como se hizo en los cómics y tal? Estaba el debate ahí. Y ya claro, cuando vimos Civil War, pues ya salimos de duda, vimos esa escena post-créditos y dijimos, se la van a jugar. Y el resultado, bastante sorprendente a nivel visual. Hay que decir que el principal reto que yo creo que tenía esta película desde que se anunció que iban a querer hacer Black Panther había que elegir muy bien el director y la sensibilidad que iba a tener la película, porque podía ser un bombazo, como ha resultado ser, que nadie ha visto de venir como ha explotado en taquilla el movimiento social que se ha creado alrededor, o podían hacerla con alguien medio mercenario que hiciera una visión que fuera como un Batman negro, y más allá de la ambientación de Wakanda no tuviera gran cosa la película. Desde el primer momento, o sea, con este personaje se ha acertado mucho. Sí. Ya, desde el primer concept art que se mostró con Civil War, se nos quedó la boca abierta. Podríamos tener aún así la duda de cómo iban a tratar todo este tema, incluso después de ver Civil War, porque podemos decir, el personaje está bien, aquí hay signos de una cultura diferente que puede ser interesante, pero no es hasta que empezaron a salir los trailers, sobre todo el segundo, donde ya tenían trabajo digital hecho, que vemos Wakanda. Algo radicalmente diferente. Planteado como algo que no has visto antes, una mezcla de tradición africana y futurismo brutal. El segundo tráiler, quiero recordar que me sorprendió mucho, porque no la esperaba tan pasada de rosca en cuanto a conceptos visuales y ole ese diseño artístico. Yo trailers creo que solo vi una. Últimamente no veo muchos trailers, a no ser que sean de una película concreta que yo lo quiera ver porque lo quiera ver. El segundo es el que empieza atravesando el escudo este que oculta Wakanda. No, entonces no lo vi. Pues entonces llegaste más sorprendido. Y por ejemplo, de La forma del agua, que será del próximo que grabemos, tampoco vi ningún tráiler. O sea, me sorprendió porque, por ejemplo, Michael Chan no me lo esperaba. Entonces, muy interesante el concepto comparado con otras películas anteriores. Y sobre todo ver esa sinergia con Civil War se agradece también. Y incluso usan flashbacks. Esto es una review por spoiler, como solemos hacer últimamente.
Algo importante, creo yo, aquí ha sido el pegamento que ha sido Ryan Coogler. Ryan Coogler venía de Fruitvale Station y después Creed, que no la he visto, pero pegó fuerte, Creed, sí, tuvo sí, su también. reconocimiento y hicieron una apuesta con este hombre del tipo James Gunn. Tú vas a escribir la versión final del guión y vas a dirigirla. Y se nota, porque el guión tiene una sensibilidad que quizá un director que no fuera de raza afroamericana no hubiera conseguido. Yo creo que el principal filón de la película, porque la historia al fin y al cabo es puro Shakespeare, que muchas veces ya ha hecho Disney. Nos hemos sentido como una base de Thor. Sí, a ver, unos elementos de Thor, la cuestión es que Thor, incluso pese a tener a Kenneth Branagh, todavía no estaba muy suelto y no acabaron de pillarle el punto. Este caso sí es una peli de influencia Shakespeare totalmente. Recuerda al Rey León, por momentos, más allá de por la ambientación. Que Pero de hecho- ese esquema de historia, ese rollo de hermanos y padres... Si no se lo hubieran dado a Favreau, hubiera quedado. Yo hubiera apostado todo mi dinero a que se lo hubieran dado a este, seguramente. Sí, sí, y eso se agradece, porque la historia al fin y al cabo es habitual, y sobre todo en su recta final entra en territorios muy familiares, pero está hecha con gusto, tiene elementos de James Bond, las raíces son de Shakespeare, y después tiene un comentario social y racial bastante bien medido, bastante trabajado. Sí. Let's go. We are home. My son, it is your time. Show me my respect and bow down. You get to decide what kind of king you are going to be. Empezamos hablando de Chadwick Boseman, que su papel y su actuación me parece bien medida. He visto mucha gente comentando que si todos los personajes que lo rodean son más interesantes con él. A ver, aquí está la cuestión, es como yo lo veo. Al igual que en muchas otras películas en las que los personajes variopintos, más extrovertidos, más coloridos, son los secundarios o el villano, precisamente como punto de anclaje, normalmente suele haber un protagonista que es más el héroe más de corte seguro. Si es verdad que últimamente nos han acostumbrado mucho, sobre todo en Marvel, a que sean más o menos chistosos, que sean chisposos. Yo con T'Challa veo una continuidad con el personaje de Civil War. Es un personaje que tiene muy claro su deber, su compromiso con su nación, tiene repuntes de humor, y creo que están bien metidos los repuntes de humor porque es un personaje que no es tan chistoso como Tony Stark y Strange, y ya comentamos que no hace falta que todos sean de aquella manera. Yo mismo lo dije, es que llegamos a un Sí. punto en el que parecen todos el mismo personaje, que sueltan los mismos chistes. Me gusta que principalmente los golpes de humor los tiene con la hermana, con quien cuadra que los tenga. Los que tiene están bien medidos. Esta es una película Lo de la chancla que mantiene muy bien Sí. el nivel de humor está muy equilibrada. y representa muy bien los momentos de humor que yo tolero y hay uno que no tolero. Que esta película viene de puta madre para señalar el tipo de humor que no tolero. Mira, por Sí. ejemplo, cuando llegan bajan de la nave al principio de la peli y se presentan ante la madre y ante la hermana, y la guardaespaldas le dice a la hermana que se quedó petrificado. Sí. Momento de humor bien metido, sutil, Sí. ahí te enseña que esos personajes pues son como una familia. Sí. Empatizas con ellos. Pero luego, la persecución con el personaje este del brazo robótico, Sí, Andy Serkis. Sí. Ulises Clow. Cuando se desmonta el coche, hay una escena de humor nivel Looney Tunes, Sí, sí. que eso ya sobrepasa mi baremo del humor aceptable y me saca un poco. En esa peli en concreto, En esa peli en concreto. porque era algo más de Guardianes, a mí me pilló desprevenido. Me sirve un poco para demostrar cuando Sí. veo cosas equilibradas y cuando se sale del esquema. Sí, es una peli que, dentro de lo que cabe, podemos decir que es más seria que el resto de Marvel reciente. Y no es que lo digamos como algo negativo, porque Ragnarok le vino de perla, el tono de WhatsApp que tenía. Pero, con esto quiero decir, si soy de la gente que dice, ojalá otra Winter Soldier. A ver, no es Winter Soldier, no es tan tácita.
pero sí es verdad que quizás sea la más cercana a mantener ese nivel de seriedad, entre comillas. Mitad de camino, un libro. Está más centrada en lo suyo, se para menos en gags. Dicho eso, el personaje es lo que tiene que ser, es alguien al que puedes seguir, alguien responsable, alguien fuerte. Sí. Tiene esa fraternidad con los personajes que debes tenerlo, le ayudan mucho los momentos con su interés romántico, su interés amoroso. Yo personalmente pienso que eso es lo que más le Humaniza. lastra. Yo pienso que eso es lo que más le lastra. Que Yo creo que no tiene mucho metraje. es que el tampoco, personaje de Lupita Nyong'o para mí es muy sobrante. Si es verdad. Porque los otros personajes eclipsan al de Nyong'o. No, eso sí. A ver, la relación con ella me gusta porque lo humaniza un poco y es como Hombre, los momentos de relax. El ejemplo que he puesto antes se consigue gracias a ella. Sí. Eso es verdad. Los momentos de relax que tiene él. Pero después el personaje de Lupita Nyong'o es verdad que los otros secundarios la eclipsan. Ujú. La eclipsan. Es como... Se intuye algo muy interesante al principio de que es una espía en otros países. Todo el asunto ese de espías de Wakanda en otros países. Creo que podría dar de juego incluso en una secuela. Un rollo más de espías. Sí. Pero después pasa a ser más el interés romántico, y aunque no sea un interés romántico típico, lo cual es de agradecer, sí es verdad que se queda un poco relegada. Porque después ayuda a la familia. Es que pero la guardaespaldas y la hermana tienen mucho carisma, desprenden mucho carisma Sí. sus personajes y, Sí. y acabas encantado con ellas. Shuri, Sí. fan favorite, ya. Mucha gente dice, ojalá compartiendo escena con Stark, con Peter Parker. Sí, sí, sí. Y eso lo potenciarán porque Marvel escucha estas cosas y podéis estar seguro de que van a potenciarlo. Y la guardaespaldas es un personajazo también. Sí. Incluso aprovechan para establecer con 2 frases que tiene una relación con otro secundario que después pivotal para la trama. Que por cierto, me sorprendió ver a Daniel Kaluuya en esta peli, yo no sabía que estuviera. Sí, ese es el de la El de Get Out. Get Out, sí. Mucha gente lo conocía por Black Mirror antes, pero sí. Sí. A mí también me ha sorprendido. Me recordaba a Carlson del Príncipe de Bel-Air. Y después tenemos a Angela Bassett, un poco como el típico rol de establecer un poco bases. Metemos a alguien veterano, la madre de T'Challa, Sí. y ya Y Whittaker. Sí, Forest Whitaker, obviamente. Es que es el tipo de fichaje como Marvel Robert siempre lo Redford. hace, te mete a uno Sí. que hace de la primera peli. Es la fórmula Siempre lo ha de hecho. Star Wars. La fórmula de Star Wars es establecer en personajes secundarios o como mucho villanos menos importantes a actores establecidos y después dar paso a nuevas generaciones. Don't freeze. I never freeze. The revolution will not be televised. Show me my respect and bow down. We own ya. We own ya. We only getting started now. Cause we own ya. Everybody think they know me now. Cause we own ya. You and I'm a homie now. Cause we own ya. Un secundario que ha gustado mucho, relacionado a todo este grupo coral de personajes, es M'Baku, interpretado por Winston Duke. Personaje que, por cierto, sale brevemente en el trailer de Infinity War. Mucha gente esperaba algo muy diferente de este personaje porque es Ape Man. M'Baku Claro. es Ape Man en los cómics. Y Ape Un Man villano, ¿no? es un villano, por cierto, con un disfraz muy raro en los cómics. Entonces la gente esperaba algo bastante diferente de él. Y la propia película juega con esas expectativas, y eso me gustó mucho. Gastan tiempo al principio diciendo, estos son los chungos que viven al margen de Wakanda, que es la tradición. Y dicen, estos van a ser problemáticos porque va a llegar el malo y van a ser su ejército en Wakanda. Lo construyen lo que viene a ser el mundo de los cómics tal y cual, que lo plantan como villano. Y me gustó mucho que dentro del esquema típico clásico que tiene la película, te dan la vuelta a la tortilla en ese aspecto. Porque después quienes se unen al malo son los que menos te esperas. Sí. Te lo argumentan bien y son los que menos esperan, y al final los que ayudan al prota Sí. son los que parecían que no, hasta el punto de que después lo vemos Pero en aún Infinity así, War. aún así no se sale del esquema de lo establecido en el cómic porque tenemos esa pseudotrama del ritual por ser Black Exactamente, Panther. sí. Ahí tenemos el cómic de son villanos y tal. Y ya está. Y ya luego pues construyen algo. Es como en el futuro podría ocurrir algo como con Mordo, de aquí hay una diferencia que no puedo superar. Podría. Pues sí, y ya he hecho deberes de introducción del personaje en esta película. Claro. Pero me gustó mucho porque no me lo esperaba. Yo no me había informado mucho sobre el personaje en esta película y me sorprendió que le dieran ese giro. Y después el villano. El villano que
Perdona, Michael B. Jordan. No me aprendo nunca los nombres, se me dan fatal. La antorcha humana. Sí, el otro día echaron en Los Cuatro Fantásticos. Qué recuerdos. A ver, ese es el personaje más interesante o que ha dado más que hablar de la película y, a decir verdad, tenemos sentimientos encontrados con él porque pese a que su trasfondo es bueno, le pasa como al buitre de Spider-Man 2, ¿cómo se llamaba? Michael Keaton. No, digo la peli. Spider-Man Homecoming. Sí, que ya me acordaba. Sí, que al final se ve supeditado un poco Sí. a tener el clímax Sí. de Ribos. Sí. A ver, comienza, la verdad es que es curioso cómo comienza, porque parece que una de las mejores formas de presentar a un villano puede ser siempre en un atraco de algún tipo. Sí. O se están acostumbrando mucho a eso. Además que no tenía muchas escenas de ese tipo Marvel. Justifica también el tema de la máscara, porque la máscara esa que coge es un guiño a su personaje en los cómics. Sí, y la justificación es que me mola. Sí, pues está bien metido el Sí. guiño. Es un personaje que genera muchos giros, que hace que la película pues tenga cierta riqueza, como por ejemplo, no te esperas lo que le va a hacer al personaje de Andy Serkis. Sí. Es muy sorpresivo eso. Hay mucha gente que la ha molestado y digo... Es que a el ver, personaje de Andy Serkis está funcionando muy bien. Sí, pero... Y a mí Andy Serkis me gusta mucho, ojalá verlo más, pero... Era el salvoconducto perfecto. No para me el molesta personaje porque obligado. creo que ha sido un buen canalizador para dos tramas importantes del UCM. Claro, Así que... claro. Y además era el catalizador perfecto para que el personaje fuera a Wakanda con un salvoconducto. Sí. Así que encaja. Una pena porque estaba funcionando muy bien, me estaba gustando mucho. el Sí, Andy personaje. Serkis se le ha quitado Disney del medio. Sí. Y decir, lo del tema del traje de Black Panther que le ponen al final, me hubiera gustado que hubiera sido diferente, pero estaba totalmente justificado por la trama. A mí lo que me gusta de eso es que coge el traje que le enseña a la hermana y él dice, no, háblame de este. Ese detalle está guay. Pero al mismo tiempo... Tiene detalles de leopardo, que eso le va con su personaje, Sí. que es de los cómics. Pero esa es la cosa. Yo los detalles de Leopardo solo me he dado cuenta en foto HD. Exactamente. En la película Son iguales, pero es una pelea de dos tíos que están diferenciados solo por las explosiones de energía cinética, que Sí. una es amarilla y otra es morada. Y están ahí los dos monigotes de Play 3 peleándose. Y entonces toda personalidad visual que pueda tener el villano, que la tiene, Sí, es una oportunidad. la pierde. Es más perdida. potente la batalla que tienen en las cataratas. Yo, sinceramente, si hubiera dependido de mí, hubiera escrito que el personaje rechazara el traje de Black Panther y obligara a construir uno igual, pero de un leopardo. Porque Sí. Black Panther mató a su padre. Sí. Entonces, ¿por qué vas a llevar el traje de Black Panther? No, tú lo rechazas y el tuyo es otro nuevo. Sí. Y eso hubiera quedado de puta madre. Es que él como que llega. Y esa hubiera palabra. subrayado más el Sí. hecho de que odia al padre de T'Challa por haber matado a su padre. Martin Freeman, digamos que nuestra presencia blanca en la película, y es un buen enlace porque es otra semilla que plantaron en Civil War de este personaje de la CIA. Decía, vamos a verle en el futuro, y por su aportación dentro de Civil War tenía sentido que fuera un personaje con más importancia en Black Panther. Me gustó y tampoco lo esperaba verlo al principio. En la secuencia está en plan Casino Royale. Sí. Al principio me pareció bien usado en esa escena, la dinámica que aportó. Más, porque yo creía que iba a ser como los trailers sugerían, que directamente iba a aparecer cuando capturaran a Serkis. De aquí vengo yo. Como un poco lo que pasó en Civil War. Sí, pero me gustó verlo al principio así haciéndose el chulo, tal, con chala. Eso le dio mollo. Al final lo meten a los mandos del X-Wing. No me lo esperaba. A mí me vale porque no se mete en la batalla principal y empieza a robarle protagonismo al otro, pero aporta algo muy importante que es... Ritmo. Sí. Aporta una escena que es diferente y intercalada con el resto es de las pocas cosas que yo creo que le da... Enriquece un poco porque así nos sacan de esa batalla en el Sí. monte que realmente es lo que más empobrece a la película en sí. Es una batalla que conceptualmente está chula porque es como, oh, rinocerontes con armadura. Sí, es muy exótica, pero al Sí. mismo tiempo es muy sosa. Capas O sea, con escudo. Parece que es muy exótica, pero realmente es muy sosa. Es la ejecución, Y tal. es la ejecución. Y yo dije, me dio la sensación de que aquí no estuviera dirigida por el mismo, parece que hubieran llamado a Alan Taylor. Que parecía una batalla Sí. cerca de Thor 2, Sí, el sí, trabajo sí. de efectos también. Tanto- No me cuadraba que estuviera tan verde. Una película que nos estamos maravillando tanto desde el primer fotograma en el que vimos Wakanda y cae en un abismo por alguna razón
se convierte en batalla en el césped Rutinaria. de dos bandas. La palabra es rutinaria. I waited my entire life for this. The world's gonna start over. I'ma burn it all. What happens now determines what happens to the rest of the world. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. Wakanda forever! The revolution will not be televised. Let's have some fun. Yo creo que es que si una escena de acción en este tipo de películas estás deseando un poco que se acabe porque estás medio aburrido o te da un poco igual lo que está ocurriendo, ahí hay un problema. Y es eso, aquí parece que Ryan Coogler pone el piloto automático, es una peli que no tuvo prisas en postproducción, así que tampoco entiendo este bajón de calidad de CGI visual, porque yo estaba con mis gafas bien puestas, que muchas veces me las olvido en casa. Pero yo tenía mis gafas bien puestas y los rinocerontes esos eran como emborronamientos y me recordaba cosillas de estos momentos de casi vergüenza ajena de Wonder Woman. Que Wonder Woman era una película con una buena fotografía y la escena de las trincheras que estaba muy chula, pero después había cromas con los aviones y cosas así que eran... Y entonces no podemos venir de cosas como Ragnarok, que están muy bien medidas visualmente, por muchos colorines que haya, están trabajadas. Y meternos en esto, en el que poner un puñetero rinoceronte acorazado andando por el césped, porque este escenario no tiene más. Exactamente. No sé qué ha pasado. Y yo creo que estas cosas se deben más a directores involucrándose más o menos en el proceso de postproducción, que deleguen más o menos, porque James Gunn daba mucho la turra por las redes sociales de estamos trabajando todo esto, los efectos y tal, y es la nominada a efectos especiales que ha habido de Marvel y lógico, porque es que en Guardianes de la Galaxia todo efecto visual era súper nítido, súper bien trabajado, y es porque se involucró. Entonces, ahí tiene que mejorar Ryan Coogler. Ryan Coogler ha hecho un notable trabajo, más de guión que de dirección, creo yo. Se ha manejado bien, pero ahí creo que se quedó corto. Yo es que me reitero, tenían que haber obviado toda la parte de la pelea exterior, tenían que Algo haber más hecho Civil War. fuera de cámara, algo más Civil War, algo más íntimo, porque a fin de cuentas era un conflicto que era lo que pedía. Otro traje para el enemigo que favoreciera más ese odio a Pantera Negra. Sí, que no fuera simplemente doppelganger digital. Exacto. Sí. Sumado a mejor geografía, más diálogo entre ellos, para acentuar más esa rivalidad, porque es que no se ven nada más que en la sala esa del trono, luego está la pelea, ya no se vuelven a ver, hasta el final, ya hasta ese diálogo... Yo diría que en esta peli no están los que organizan las coreografías de Civil War. Claro, yo creo que se nota esa ausencia. Porque eso era lo de Winter Soldier también. Exactamente. Y yo creo que se nota esa ausencia y algo que creo que hacía falta. Por lo demás, con esto cerramos. Yo le daré un recomendable alto, la dejaré en mi zona media de la fase 3. Me gustó menos que Ragnarok y Civil War, pero sí creo que tiene suficiente chispa y discurso sobre todo para elevarse por encima de Extraño, Spider-Man. Pero es una fase que me está pareciendo un nivel bastante alto en el que Marvel se ha acomodado y pueden dar películas que cada una tiene sus diferencias, pese a estar supeditada a esos actos tiene un finales. cierto patrón, pero es verdad que está cada vez siendo más... expandiéndose más en cuanto a... Sí, pero que con estos huecos de 3-4 meses que hay entre pelis, tú no sientes que estás viendo la misma peli Claro. cuando vuelves al cine. Y es algo necesario para la longevidad del universo. Yo por mi parte, 6,5, así más o menos, nivel bastante aceptable. Eso es algo que le agradezco bastante a Marvel, que pese a que haga apuestas diferentes y exóticas, sí que consigue transmitir un nivel, un equilibrio hasta cierto punto, en el que incluso la peor película de las que haga hoy día no raya en lo desechable. Eso es de agradecer y la verdad hace que el universo... Pues, sí, que actualmente son incapaces de sacar una Iron Man 2, una Increíble Hulk. Yo no me lo creo que sean capaces ahora mismo de hacer eso, así que No. yo en ese aspecto estoy bastante tranquilo con Marvel. Entonces, Tómame sus cartas. Recomendable. Recomendable, le daría un recomendable.
Pues con esto cerramos. Siguiente vídeo, la forma del agua, y comentando en los comentarios, sentimos la tardanza, pero nos hacemos mayores, cada vez está más chungo lo de buscar tiempo y vamos como podemos. The revolution will be live.